Hola, muy buenas A todo tardes. lo... ¿Mande? No, no, adelante. Allá. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta ya nuestra novena plática del ciclo virtual El adulto mayor, la pandemia y la nueva normalidad. Nosotros somos la Cátedra del Adulto Mayor y el día de hoy vamos a platicar sobre una de las afecciones que más preocupan a muchas personas, la demencia, en el ámbito familiar, en el contexto de la pandemia. Pero junto con esta preocupación viene acompañando el miedo y junto con él muchos prejuicios que afectan la dignidad de las personas mayores, de sus cuidadores y de sus familias. Y la información acerca del impacto del COVID-19 en estas familias ha sido poca. También lo ha sido la relativa a su prevención, a su manejo y a sus cuidados. Ahora, ¿qué cambió en las familias? ¿Qué cambió en las familias que conviven con las personas adultas mayores con demencia? ¿Cómo impactó el confinamiento en las vidas de todos en el círculo familiar? Para conocer sobre esto y un poco más nos acompaña esta tarde Miriam Janet González García de la Asociación Alzheimer en Chiapas. Y antes de cederle la palabra, les explico cómo funciona la sesión de hoy. Primero tendremos una exposición de unos 30-40 minutos y después pasaremos a unas rondas de preguntas. Y compañera Miriam, todo suyo. Pues buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo desde Chiapas en la organización que se llama Asociación Chiapaneca contra el Alzheimer. Estoy tratando de compartir mi pantalla. No sé si la ven. Ahorita no. Bueno, va a tardar un momentito, cuántos segundos. Me da mucho gusto y quiero agradecerles esta oportunidad de platicar el tema. Es algo que pues ha ido surgiendo. Nosotros hacemos trabajo a nivel domiciliario, pero durante la contingencia pues tuvimos que parar nuestras actividades y eso nos dio pauta a empezar a investigar qué sucedía con nuestras familias, con nuestros adultos durante ese tiempo que no podíamos ir a verlo. Entonces iniciamos una serie como de encuestas y entrevistas vía telefónica, por WhatsApp, por redes sociales, sobre qué es lo que estaba sucediendo durante la contingencia sanitaria. Entonces les voy a hablar este tema a lo que llamamos el efecto de la contingencia sanitaria por COVID-19 en familias y personas que viven con demencia. Le agradezco mucho a la Cátedra del Adulto Mayor por la invitación, a todos ustedes por su atención y quiero señalar que la Asociación Chiapaneca de Alzheimer o contra el Alzheimer pertenece a la Federación Mexicana de Alzheimer. Esta federación es una organización a nivel nacional que aglutina todas las asociaciones que trabajamos con el tema demencia y es el organismo que representa a México a nivel internacional en el tema global de las demencias. La Federación Alzheimer ya tiene años trabajando. La Asociación Chiapaneca contra el Alzheimer en Chiapas lo formamos en el 2003. En el 2013, pues nuestro origen fue la necesidad, ¿no? Como todo, la necesidad es la madre de todo trabajo. Pues la necesidad de afrontar los cambios que trajo a nuestra vida cotidiana como familiares de algún ser querido que fue diagnosticado o que presentaba demencia, fue lo que nos hizo ir conociéndonos, ir reuniéndonos y pensar en la necesidad de que nuestros pacientes, nuestros seres queridos requieren atención. Y entonces esa situación de tener a un ser querido perdiendo sus capacidades, cuando en Chiapas lo más común es que la senectud, las personas adultas son pilares de la familia, son personas lúcidas, trabajadoras, rectoras de la tradición y de la conservación de la unidad de la familia. Cuando sucede una de estas personas padece demencia, sucede pues un deterioro progresivo en la persona enorme y pasamos de ver a la persona activa, a la persona productiva, a ese pilar de la familia y de la sociedad, a convertirse en una persona totalmente dependiente. Y esto tiene un impacto enorme en las familias y en la sociedad. Y sin embargo no teníamos nada en Chiapas a dónde acudir. Las familias que teníamos pacientes de este tipo
hace 20, 25 años no teníamos opciones algunas a donde acercarnos, incluso no había especialistas, no había instalaciones en donde hacer estudios que actualmente se hacen de forma cotidiana. Entonces, hacer la asociación fue como una forma que enfrentamos para hacer frente a la situación de la enfermedad demencial en nuestros pacientes, nuestras mamás, papás, esposos, las suegras, esas situaciones que suceden al interior de la casa y que muchas veces no se comparten al exterior, pues hacían más difícil todavía pensar en generar algo para la atención del adulto mayor que sufre demencia. Pero a todo esto, ¿qué es la demencia? ¿No? La mayor parte de las personas asocian el término demente con el término locura, ¿no? Es un estigma que existe en la sociedad y que hace que las personas, las familias no queramos aceptar que tenemos un ser querido padeciendo esta situación. Muchas veces queremos tenerlos en casa, que la gente no sepa, que no se den cuenta que a mamá o a papá o al abuelito ya no recuerda, ya no puede hacerse cargo de su vida de la manera como lo hacía. Y esta enfermedad trae mucho estigma con esto, ¿no? Y aunque en el pasado se identificaba o era muy común pensar que la demencia era algo que llegara con la vejez y por eso se usaba el término demencia senil, hoy en día sabemos y está bien identificado y estudiado que la demencia senil no existe. La demencia no es una fase natural de la vejez, no es una fase del envejecimiento. No por envejecer se genera demencia. La demencia hoy ya sabemos que es un nombre colectivo que se le da a los síndromes cerebrales progresivos. Síndromes cerebrales que son estas enfermedades progresivas, deteriorantes, que se presentan por afectaciones en el cerebro, ¿no? Entonces, demencia no significa locura y demencia no tiene que ver con la senilidad. Por eso es muy importante que evitemos usar el término demencia senil. Y cuando alguien, sea profesionista o sea de nuestro entorno, nos menciona, es que tiene demencia senil, mejor vayamos a otro sitio. No es el lugar adecuado en donde nos diagnosticar por demencia senil, ya que la demencia no tiene por qué estar asociada con la vejez. Sí es un riesgo el tener mayor edad y se puede desarrollar demencia, pero no es necesariamente algo que se presente con la llegada de los años. La demencia es como tal una enfermedad y la más conocida de todas las demencias en el mundo es la demencia Alzheimer, ¿no? Incluso sabemos que decir Alzheimer ya es sinónimo de la enfermedad que estamos conociendo. Pero cuando hablamos de los términos demencia, síndromes demenciales, síntomas demenciales, uno tiende a estudiar más o a pensar más en que es algo pues bien diferente, ¿no? Pero cuando mencionamos la enfermedad de Alzheimer, solo debemos pensar que es uno de los tipos de demencia, quizás el más conocido y el más frecuente que hay en el mundo. Y como las sociedades se han ido envejeciendo, ha habido más presencia de enfermedad de Alzheimer, pero no significa que todos, como parte de la vejez, vamos a desarrollar demencia en algún momento de la vida. Las demencias, ya sea de cualquier tipo de las demencias que existen, causan deterioro en funciones cerebrales, no nada más la memoria. El tema más conocido es el olvido, ¿no? Perder la memoria, pero las demencias afectan también la forma de pensar, el reconocimiento visual, el lenguaje, el ver algo pero no saber para qué se usa, esta subjetividad de las cosas que uno da por entendido se pierde cuando estás enfermo o padeces una demencia. La capacidad de planear las cosas, de planear tu vida, de cambiar en un instante de una cosa a otra, eso se pierde. La personalidad de las personas se ve muy afectada y básicamente la demencia afecta el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Y ahí es cuando se distingue generalmente cuando es algo que puede ser reversible como una causa de una adicción temporal a algo que es permanente como un síndrome que te va a llevar a etapa de dependencia total.
Nosotros en Chiapas formamos esta asociación tratando de tener un carácter asistencial para apoyar a los afectados por la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencia. Nosotros nos enfocamos en trabajar con la familia y los cuidadores del paciente. Reconocemos que la persona que vive con demencia requiere muchísima atención y hacemos énfasis en que las personas que viven con demencia en el seno de una familia no deben ser tratados como bebés, deben ser tratados como persona porque su dignidad existe, está presente ahí y hay lazos afectivos que se mantienen. La emoción se mantiene, el sentimiento se mantiene y entonces es muy necesario crear información, acompañar a las familias y ayudar en la gestión para que se pueda hacer atención de este tipo de personas. Y no pensar que porque alguien desarrolla una demencia ya tiene que estar encerrado en su casa y no salir para no ponerse en riesgo. Y entonces tenemos al abuelito o a la abuelita que en algún momento fue pilar de nuestra familia, sentado todo el día frente al sillón, pues porque ya no puede hacer nada, porque tiene demencia, ¿no? Y peor aún, si tiene efectos en su personalidad y tiene conductas psicológicas o conductas físicas diferentes a lo cotidiano, entonces se conoce como un problema. Y de inmediato viene la idea de llevar al abuelito a un centro, dejarlo en algún lugar donde lo puedan atender, ¿no? Y todas estas situaciones generan pues un impacto económico inmenso, social, en la familia, ¿no? La parte de que el abuelo sea parte fundamental de la familia es algo que no podemos evitar. En Chiapas, a diferencia de otras partes de la República y de otros países, la cercanía de la familia es algo muy importante. En Chiapas generalmente el hijo no es que siga viviendo con la madre, pero tiene el acceso directo a la casa y mantiene la cercanía con sus padres y sus abuelos. Somos grandes familias que se reúnen, que viven, en donde los ancianos siempre son parte nodal, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ayudar a estas familias para que los ancianos o las personas que padecen Alzheimer a cualquier edad puedan tener atención y sigan viviendo con dignidad y sobre todo con bienestar. No significa que porque tú ya no puedes hacerte cargo de ti mismo, de tu higiene, de tu alimentación, tengas que pasar una vejez terrible, porque con la ayuda de la familia y de las redes de atención podríamos mejorar la vida de muchas personas. Pero entonces nos pusimos a pensar qué sucedió con las familias y las personas que viven con demencia durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Obviamente esta contingencia, la cuarentena, nos cambió el sistema a todos. La mayor parte lo vimos reflejado en nuestras actividades laborales, pero la de tener las actividades en las escuelas, de tener las actividades lúdicas, los entretenimientos, cambiaron la dinámica totalmente de un día para otro. En nuestro caso, como asociación, tenemos un programa en el que damos asistencia, acompañamos a las personas que tienen demencia durante 5 horas diariamente de lunes a viernes. Y como la cuarentena eh, vino a detenernos este programa, quisimos seguir en comunicación con las familias para saber cómo estaban los pacientes, ya que no iban a recibir la estimulación, las actividades, las terapias que normalmente recibirían con la asistencia que les damos. Y así empezó este andar por preguntar qué es lo que nos pasó a las familias durante el COVID. Y lo que les voy a ir presentando son los resultados de estas encuestas que hicimos. No podemos señalar que esto sea un estudio a nivel poblacional ni que se esté determinado para todo el estado, porque nuestro núcleo de familias es pequeño. Estas encuestas fueron realizadas por lo menos con unas 50 familias que tienen personas que viven con demencia en diferentes municipios de Chiapas. También estuvimos hablando con personas que coordinan o que son dueños de casas de día, de asilos. Estuvimos hablando con profesionistas y tuvimos algunos fenómenos interesantes durante esta temporada de la contingencia. Y todo en realidad siempre estuvo
basado en la incertidumbre y la duda, ¿no? Él no sabe cuándo se acaba, dijeron 40 días, fue ampliando, la duda de salgo, no salgo, me voy a dar, ¿y qué va a pasar con mi mamá que tiene una demencia? Ella va a desarrollar más fácilmente el COVID porque ya está previamente enferma. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a salir para comprar sus medicinas, para comprar los alimentos? Algo tiene que pasar. Y además decidir, la persona que viene a ayudarnos con la enfermedad, a atender a mi mamá, ¿va a estar viniendo o no va a venir para evitar el contagio? Todas estas dudas e incertidumbres surgieron al interior de las familias durante la contingencia. Y además teníamos esta situación de que como el COVID es un virus nuevo, pues toda la información aumentaba todos los días. Cada día hasta la fecha, ustedes saben que en cualquier momento los medios de comunicación están hablando algo del COVID. O los números, o la cantidad de contagios, la cantidad de personas que han fallecido, la cantidad de esfuerzos por mantener la contingencia, o la vacuna, ¿no? Hay una cantidad de temas que ha abierto novedosos el COVID inmensos y eso no lo podemos evitar. Es como una constante recepción de información que te genera mucha incertidumbre. La demencia, bueno, algo que es muy claro es que la demencia no aumenta el riesgo de adquirir o de contagiarse de COVID-19, al igual que la demencia no aumenta el riesgo de tener gripe. Todas las personas que estaban o que están padeciendo una demencia y que se encontraban en un núcleo familiar tenían una situación muy similar con riesgo de contagio que toda su familia. Por eso las estrategias que cada familia dispusiera para evitar el contagio y proteger a los adultos mayores, pues eran cosas muy, muy necesarias y muy importantes de convencer. Nosotros sabemos, estamos convencidos que es posible vivir con demencia y que esto se logra con el apoyo de tus familiares, tus amigos, las redes de servicios y la asesoría. Y eso estuvimos repitiendo a todas las personas que nos llamaban para preguntar cómo podían identificar qué pasaba porque su mamá amaneció llorosa, que si ya tenía COVID, que si la llevaban al centro o no. Todas esas situaciones se dieron casi de manera diaria durante el principio de la contingencia. Y aunque la demencia no aumenta el riesgo de contagiarse de COVID, hay ciertos factores que sí aumentan ese riesgo y es ahí donde estuvimos dando recomendaciones. Por ejemplo, la edad avanzada de la mayoría de nuestros pacientes y las comorbilidades o las enfermedades preexistentes que ya tuvieran, sí son factores de riesgo y por lo tanto se tenían que cuidar con mayor dedicación. Teníamos que hacer muy evidente la necesidad de hacer prevención. Cosas como comportamientos que no podríamos estar atendiendo todo el día con nuestros pacientes era si olvidaban lavarse las manos o olvidaban mantenerlas a una distancia, este sentimiento de querer ver a los nietos, la necesidad de contacto, la cercanía, eso es difícil que lo manejaran todas las familias con sus seres queridos. Es común, por ejemplo, que las personas que tienen una etapa avanzada del Alzheimer o de la demencia ni siquiera identificaran que es el COVID y lo podían olvidar fácilmente, pero eso también generaba que no siguieran los protocolos que son necesarios. Y entonces es muy, muy importante que la familia tomara ese lugar. Alguien de la familia, el cuidador primario o algunos miembros de la familia tenían que participar en hacer constante el lavado de manos, la sana distancia, mantener el aislamiento, cuidar a la persona adulta mayor que padece demencia de las personas externas que llegaban a la casa o de los servicios. Entonces es algo que se fue presentando poco a poco y que fuimos viendo las preguntas de las personas y nos decían qué situación encontraban. Otra situación importante fue la atención por el encierro. Estar con esa necesidad de salir acrecentó la situación de riesgo, pues para el paciente que ya está en cama, en una fase muy avanzada de demencia, eso no era un riesgo, no era un problema. Pero para las familias que tienen
una persona con demencia en las primeras etapas era difícil controlar que su familiar no quisiera salir. Y bueno, esto se acrecentaba los problemas porque además casi en todas las casas había más personas de lo que comúnmente hay, ¿no? Esto trajo cambios en la dinámica familiar, cambio en la densidad de personas. Había muchas más personas de las que conviven normalmente con la persona que tiene demencia. Había ruido, constantemente estaban las televisiones encendidas todo el día o la radio proporcionando las noticias sobre COVID y muchas actividades. Este ruido generó ansiedad en los enfermos y las familias nos expresaban que sus pacientes estaban ansiosos porque no dejaban de caminar, no se podían dormir, tuvieron alteraciones en el sueño, pero obviamente si estaban en familia todos juntos en la misma casa donde siempre habitan, pero estaba la televisión, los niños, los adultos y también la persona que padece demencia, pues alguien tenía que ir generando esa ansiedad y muchas veces la persona enferma y su cuidador eran los dos más ansiosos y por eso hubo muchas llamadas pidiéndonos apoyo para mandar a alguien que ayudara a estar únicamente con el enfermo, o también llamadas que nos decían dónde puedo llevarles a mi papá o a mi mamá porque necesito que me lo cuiden ahora. Yo lo cuido normalmente o lo cuidamos aquí en mi casa normalmente, pero ahorita como están los niños y está el esposo, pues no le puedo dedicar lo mismo que le dedicaba a mi mamá o a mi suegra, así que por favor recíbanmela, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Los centros de atención, las casas de día, los asilos, los centros del DIF cerraron por la contingencia. Entonces había esta constante y permanente alarma en los medios informativos y la prevalencia de pláticas entre las familias sobre el estado de alarma que tenían generaban mucha aprensión y en algunos pacientes llegaron incluso a desencadenar llanto, ¿no? Y ya cuando la abuelita estaba llorando, entonces toda la familia se ponía nerviosa y empezaban a tratar de atenderla y de consentirla, ¿no? Pero bueno, es algo que las familias fueron aprendiendo poco a poco, tuvieron que ir identificando qué factores en la casa afectaban a sus pacientes y tratar de controlar esos factores. Si era la televisión, el ruido, los niños, los perros, tenían que ir controlando cada cosa. Pero finalmente estos cambios en las rutinas de las familias, de los cuidadores y los profesionales alteraron todos los programas de las personas que viven con demencia. Cada persona que vive con demencia tiene como un programa estándar, una rutina que realizar, pero al cambiar la dinámica de la familia o al quedarse sin cuidador, pues muchas personas sufrieron, cambiaron todas sus actividades y su dinámica y hubo incluso aquellos que estaban en su misma casa rodeados de toda su familia, pero estaban abandonados todo el día en su habitación o en la sala, pero sin que nadie viera con ellos. Hay familias donde dicen es que necesito tiempo porque solo puedo ver a mi papá en la comida y le doy de desayunar y ahí lo dejo, pobrecito, porque tengo que hacer todo el trabajo. Y evidentemente mucho de esto fue trabajo que cayó en las mujeres. Las mujeres, las hijas, las esposas, las nueras generalmente tomaron en sus manos la atención de las personas que viven con demencia en su casa. En algunos países, por ejemplo en España, se ha identificado ya que después del confinamiento que generó la contingencia por COVID-19, los pacientes que presentan Alzheimer empeoraron. Ahí, como podemos ver en esta nota, y consideran que 3 meses de confinamiento fue como 3 años de enfermedad, pues tal fue el impacto del cambio en la dinámica de los pacientes que ya tenían un programa establecido. Muchos enfermos, señalan, pasaron de una etapa inicial a otra avanzada. Y esto, igual que en Chiapas, se origina o se identifica a partir de las asociaciones de familiares, ¿no? En España se ha identificado que el confinamiento hizo que los pacientes rompieran con sus hábitos y rutinas y se hubieran obligados de un día para otro a estar todo el tiempo en sus domicilios. Algo muy similar a lo que pasó en Chiapas, algo muy similar a lo que ha pasado en todo el país, pero lamentablemente no en todos los estados, no en todo el país
hemos tenido esta intención de sistematizar estos datos o de reunir información. Y en Chiapas, obviamente, en donde las personas adultas mayores siempre son fuente de inspiración y de apoyo, generalmente son a las personas mayores a las que acudimos para desarrollar todo lo que tiene que ver con la tradición, la cultura, la gastronomía. Teníamos que encontrar la manera de ver qué estaba sucediendo en Chiapas, en las familias, y qué es lo que estaba pasando con los pacientes al interior de sus casas. Y estos fueron algunos de los efectos del confinamiento que encontramos en las personas con demencia y sus familias. Por ejemplo, hubo una dificultad para entender la situación que se estaba viviendo. No se agarró la onda rápidamente, fue algo muy paulatino. Poco a poco se fueron acomodando las familias y la situación en sus casas. Hubo pérdida de los hábitos cotidianos. Hubo trastornos de conducta a nivel relacional tanto de los cuidadores como del entorno. Hubo familias que tuvieron que recibir a las personas que se habían ido, por ejemplo, hijos o hijas que trabajaban fuera, migrantes, debido a la contingencia tuvieron que regresar a sus poblados y entonces hubo que acomodar los espacios físicos en las casas para dar cabida a la llegada de personas. Además, si consideramos que las personas que viven con demencia siempre necesitan recordatorios y atención adicional, eso era algo difícil que las familias las pudieran prever de la misma manera que cuando no hay contingencia. Y lo que vieron pues fue confusión, fue tensión, y esa confusión puede ser el primer síntoma de cualquier enfermedad en las personas con demencia. Algo interesante es que la mayor parte de las familias que cuidan a un paciente con demencia informaron que su paciente no fue contagiado por COVID. La mayor parte del el círculo central de los miembros de la Asociación Alzheimer, familias que tienen pacientes, sus pacientes y sus familias no tuvieron COVID. Y algunas familias que tuvieron COVID pero aislaron a la persona que lo padeció, vieron que su abuelo o su abuela, la persona que tiene demencia, no se contagió afortunadamente. Y eso fue por el cuidado especial que le dieron. La falta de estimulación cognitiva por el confinamiento, al no tener cuidadores o por el cierre de centros de día también fue algo importante, porque las familias y los cuidadores ya estaban acostumbrados a este tipo de eventos. Por ejemplo, el que vayan al centro de día del DIF, por lo menos les ocupa toda la mañana o toda la tarde a todos los pacientes que van ahí. Cuando están en las primeras etapas de demencia, pueden perfectamente participar en estos centros y en estas actividades. Y los que están más avanzados pueden recibir estimulación cognitiva en su casa, como actividades que hacen de manera rutinaria. Pero al cambiarse esto con la contingencia y no llegar las personas que ayudan a eso y no poder ir a los centros de día, pues todo eso les alteró la vida, ¿no? Y para los cuidadores y los profesionistas también hubo pues efectos. En este caso estuvieron siempre bajo el medio del contagio, ¿no? Había muchas llamadas por teléfono de las familias, de las personas cuidadoras, que hablaban por teléfono en momentos de crisis de que ya no podían controlar al papá o algo, se había salido la mamá, habían tenido algún problema. Pero era más común las llamadas de profesionistas buscando oportunidades por trabajo, ya que muchos se quedaron desempleados y precisamente al cerrar los centros de atención, pues muchos profesionistas no necesariamente estaban contratados. Entonces había solicitud de los profesionistas hacia nosotros de que si sabíamos de familias que requirieran ayuda con adultos mayores, pues podrían ayudar. Y los cuidadores, a su vez, tenían pues crisis en sus familias, pero no estaban seguros y no querían arriesgarse a recibir una persona externa en su casa para que fuera a cuidar a su familia. Y entonces los efectos para los cuidadores, ya sea profesionales o informales, y para los profesionistas, odontólogos, geriatras, terapeutas, este tipo de profesionistas que muchas veces van a los domicilios a dar la atención a los pacientes, pues tuvieron la situación del cierre de sus instituciones.
Hubo una gran cantidad de desempleo, limitaciones en el número de los pacientes, perdieron a muchos de sus pacientes, hubo una gran dificultad para trasladarse y para hacer visita particular precisamente por este miedo al contagio. Hubo dificultades para realizar evaluaciones, no era fácil que llegara alguien a poder hacer una evaluación o analizar o realizar un diagnóstico, analizar una situación en una familia. Y también hubo mucha dificultad para aplicar los protocolos, porque el contacto directo con el paciente, al llegar a atenderlo, pues implica contacto, ¿no? Y en las residencias, pues fue otra situación que me imagino que debe ser mucho más clara, ya que las residencias y las instituciones fueron cerradas durante la contingencia. Y esto generó una crisis. Muchas de las residencias, en particular las que las que no son de gobierno, los emprendimientos particulares difícilmente pudieron enfrentar la baja económica que trajo el cierre. Hubo algunas casas, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez hay casas de día, casas de tipo de permanencia, que cerraron sus puertas con los pacientes adentro y establecieron reglas para que la visita o pues sí, la atención para la familia se redujo muchísimo, y hay casos en los que lograron no tener casos de COVID y mantener su casa en operación, aunque sí reconocen que perdieron clientes porque las familias, pues con la incertidumbre que tenían, trasladaron a su casa a sus familiares. Eso fue una situación curiosa porque las familias que trasladaron a su casa a sus familiares, con el tiempo se dieron cuenta que no siempre podían atenderlo de la misma manera como lo hacían en las casas donde lo tenían. Y entonces llamaban de una manera eh, alarmada para solicitar apoyo, para poder llevar a su paciente a otro sitio, porque se daban cuenta que no podían atenderlo y que era una carga de trabajo enorme la diferencia de tenerlo en su casa geriátrica o tenerlo en la casa con la familia. Adicionalmente que estaban los hijos, el esposo, los jóvenes, y a veces pues los núcleos familiares en Chiapas no solo son papá, mamá e hijos. Es muy común que en una familia chiapaneca, en una misma casa, vivan varios hermanos, los yernos, primos, tíos, y eso hacía que los cuidadores no pudieran soportar a sus pacientes en su casa, no podían soportarles el tipo de atención que tenían en las casas geriátricas. Pero ya con las casas geriátricas cerradas, pues era muy difícil que pudieran trasladar a su paciente a otro lado. Y entonces, por una parte los profesionistas buscaban trabajo, por otra parte las residencias pues tenían esta crisis de estar cerradas o de necesitar apoyo para enfrentar la parte económica. Y las familias necesitaban apoyo para ayudar a sus pacientes en casa, pero había muy poca conexión entre los tres, ¿no? Entre el profesionista, la casa y el paciente es difícil ponerse de acuerdo. Y bueno, también algo que afectó muchísimo fue que las instituciones gubernamentales y sus apoyos o subsidios para la vida adulta pues fueron cancelados, y entonces hubo casas muy famosas gubernamentales que presentaron contagios de COVID, que estuvieron en las noticias y que fueron casos sonados en todo México, y hubo casos que simplemente se quedaron sin pacientes porque las familias se llevaron a sus seres queridos, y hubo otros que para evitar y con la incertidumbre que tenían, mejor cerraron sus puertas y prefirieron definir que conforme avanzara la situación de la contingencia volverían a trabajar. Pero como en todas las cosas debemos buscar la parte bella de la situación, y también nos da mucho gusto ver que en las encuestas, en las entrevistas que realizamos, también hubo puntos positivos. Y las familias nos dijeron que la contingencia produjo oportunidades de acercamiento que antes no conocían. Hubo mayor conciencia por la situación de las personas que viven con demencia, ya que al haber más personas en la casa, de repente se dieron cuenta, ay, ¿a poco ya está así la abuelita? ¿Desde cuándo está así? ¿Desde cuándo necesita ayudarle con la comida? Pues todo eso fue logrando que hubiera conciencia en la situación de las personas que viven con demencia.
Hubo mayor participación familiar en el cuidado, debido a que las mujeres generalmente son las que toman el cuidado del paciente que tiene demencia. Al estar más personas en la familia, algunas otras mujeres generalmente apoyaron en el cuidado a sus familiares. Hubo mayor apreciación de los momentos en familia y las mascotas. Hubo familias que sí informan que les agradó mucho tener más tiempo juntos, comer juntos, estar juntos en la casa al mismo tiempo, porque antes casi no se veían. Y también fue muy evidente que las mascotas tienen un papel preponderante en la vida dentro de la familia, ¿no? Es algo que se relaciona mucho también con las personas adultas mayores. Una cosa interesante que nos dijeron es que hay familias que tuvieron que priorizar las necesidades y que las necesidades de sus pacientes siempre estuvieron por encima de las necesidades de la casa o de varios miembros de la casa. Y finalmente, pues hay muchas familias que se adaptaron a estas nuevas condiciones y que han encontrado estrategias para poder convivir y para poder dar la atención con bienestar a su paciente adulto mayor que padece demencia. Obviamente estas actividades, las familias que ya tenían experiencia trabajando con actividades lúdicas, con terapias ocupacionales o terapias con música o actividad física desde casa o actividad física desde cama, tuvieron la oportunidad de poner en práctica las cosas que habían aprendido. En el programa que tenemos con los estudiantes de gerontología que llegan a las familias, a su casa, a trabajar 5 horas con el adulto mayor, enseñan estas técnicas, las practican en el momento con el paciente, pero la intención es que los cuidadores primarios aprendan también la terapia, cómo trabajar la música, cómo la masoterapia y aprendan una gran cantidad de actividades de terapia ocupacional que pueden desarrollar, así como a estimular con cosas que estén en la misma casa, a estimular el olfato, el tacto, el oído, con cosas sencillas sin tener que gastar haciendo uso de cosas que están en la casa para ayudar a tener estimulación cognitiva con los pacientes adultos. Y una cosa muy interesante pues, es que todos dijimos adiós a los eventos masivos, nos olvidamos de la tradicional caminata del Día Mundial del Alzheimer, nos olvidamos de estas convivencias con jóvenes, la Cruz Roja, la participación de médicos, de las familias, de los jóvenes. Perdimos todos estos ambientes de participación, todas estas oportunidades. Perdimos la convivencia cercana, la colaboración, pues casi se hizo poquitita la gente que podía trabajar en vía electrónica y también perdimos mucha interacción. Pero por otro lado ganamos aspectos como tener áreas en donde no habíamos llegado, asistir con personas, por ejemplo, como esta cátedra donde nunca habíamos interactuado, tener más presencia en Internet o pensar que podemos hacer llegar el trabajo que hacemos con los adultos mayores a muchas personas a través del Internet, lo cual no había sido nuestro objetivo. Y también es importante hacer notar que no solo con las entrevistas, también por lo que ya se conoce hoy en día, las personas con enfermedades que ya tenían subyacentes, que ya presentaban como hipertensión o diabetes, pues tienen síntomas más graves y peores resultados de recuperación. Por lo tanto, es bien importante tener el control de nuestros pacientes, de nuestros enfermos, para que esas enfermedades no les empeoren en caso de llegar a tener un contagio por COVID. Es importante que tengamos en cuenta que es necesario hacer frente a futuras oleadas de contagio. No nos confiemos con que ya se regresó a la escuela o ya se va a regresar a las labores. Ya se está hablando de semáforo amarillo. Ya se anunció que posiblemente Chiapas ya entre a semáforo verde, pero es muy importante que todas las familias nos tengamos en constante y que no nos confiemos evitando que entren situaciones externas a las familias, a los domicilios. Tenemos que pensar que va a haber más contagios y que esto va a seguir contagiando y nuestros enfermos que padecen demencia no son conscientes de eso. Nosotros tenemos que encontrar la manera de protegerlos en la casa
o en la casa geriátrica con la familia o en las actividades en donde compartan. Y para hacer un poco de énfasis, pues hay que tener claro que el Alzheimer y otras demencias afectan a muchísimas personas en el mundo. 47 millones de personas se estimaron en todo el mundo en el 2019 y también se ha pensado, se ha estudiado que cada año se diagnostican por lo menos 9.9 millones de nuevos casos, lo que equivale a un número de casos diagnosticados cada 3 segundos. Un nuevo caso diagnosticado cada 3 segundos significa que muchísima gente está desarrollando demencia y que va a ser muy necesario a futuro dar más atención y tener más sitios en donde se pueda tratar y estudiar este tipo de enfermedades. Hay asociaciones de Alzheimer por esta situación en más de 80 países. México cuenta con 22 asociaciones, todas son asociaciones de la sociedad civil. Y es claro que en Chiapas, pues es muy poco el trabajo que tenemos, es mínimo lo que se conoce sobre esta enfermedad y necesitamos un centro que atienda de tratamiento y estudie las demencias para que las personas que las padecen no pasen por lo mismo que las familias pasaban hace 10 o 15 años con la falta de atención. Se sabe ahora que el Alzheimer y sus efectos se pueden hacer más lentos y evitar el desarrollo de la enfermedad si se trata de manera temprana, si se trata desde los primeros síntomas. Y entonces es muy importante poner atención y saber identificar los síntomas para que nosotros podamos atender a nuestros pacientes rápidamente. El Alzheimer sigue siendo una enfermedad incurable, pero cada vez hay avances en tratamientos que pueden ayudarnos a hacer más lento el desarrollo de la enfermedad. Y esperemos que en unas décadas podamos decir como humanidad que se ha encontrado la cura del Alzheimer. Esa es la esperanza que muchos de nosotros que trabajamos en el tema Alzheimer en todo el planeta esperamos que en el futuro haya un mecanismo, un tratamiento que nos ayude a evitar o a revertir el Alzheimer. Y para finalizar les quiero presentar a algunos de los pacientes que tenemos actualmente de nuestro programa que le llamamos asistencia directa a personas que viven con demencia, y en las imágenes están viendo los estudiantes de gerontología de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez en Chiapas, que pertenece a la Universidad Autónoma de Chiapas. Estos son estudiantes avanzados del último semestre de la licenciatura en gerontología. La gerontología es una rama de la medicina que ayuda que trata la parte social, ambiental, económica, no únicamente la parte médica, de forma que los gerontólogos son una especialidad más allá que el médico o que el geriatra, y como profesionistas son bien necesarios articularse con otros médicos. Lo que hacemos con estos pacientes y con el trabajo de los estudiantes es que llegan a hacer cuidado directo a su domicilio de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde para hacer terapias, dar terapia ocupacional, ayudar a mantener motivado y dar estimulación cognitiva a los pacientes. Y como pueden ver, los pacientes están en diferentes etapas de desarrollo de la enfermedad. Pues cada estudiante va registrando los trabajos que se hacen evaluaciones gerontológicas con ellos, que sirve como un punto de partida para que la familia sepa en qué condiciones se encontraba cada año su familiar. Y en esta ocasión, durante esta contingencia, detuvimos el programa y lo acabamos de reiniciar ahora hace 3 semanas, iniciando septiembre. Con mucho cuidado hemos estado llamándole retorno seguro a la asistencia domiciliaria. Ese retorno seguro es mantener prácticas de higiene muy altas, usar los cubrebocas, ayudar en la higiene, sobre todo del paciente, cuidar los contactos que hay, cuidar quién le da de desayunar, quién le da de comer, quiénes llegan a atender al paciente, para evitar la cantidad de contactos físicos y el posible contagio
a las personas que viven con demencia. Este programa tiene 4 años de existir. Todo el tiempo hemos estado trabajando con licenciados en gerontología y en ocasiones han participado bastantes de enfermería o técnicos de enfermería que también ayudan al cuidado directo de la persona que vive con demencia. Y bueno, este programa realmente es como un proyecto piloto, es algo que nos gustaría que se generara a nivel estatal para muchos municipios de manera amplia, pero la asociación no cuenta con recursos tan altos, de forma que toda esta actividad se mantenga gratuita para las familias. Hoy en día no se cobra nada a las familias por recibir a un estudiante y cada estudiante pasa 6 meses con la persona que padece demencia. Y entonces tener pensado hacer este programa a nivel estatal o llevarlo a más municipios son todos los objetivos que estamos manteniendo para el futuro cercano. Y bueno, les quiero dar las gracias por su atención. Por mi parte ha sido todo. En la pantalla están viendo los datos de la asociación. En Facebook nos encuentran como Contra el Olvido. Utilizamos ese teléfono celular y tenemos una página en internet gratuita, que es algo que también un estudiante nos hizo de manera voluntaria, y les agradeceremos mucho la difusión de nuestro trabajo y sobre todo que si tienen conocidos o saben de personas que requieran atención, pasen la información y logren que las familias se comuniquen con nosotros para aprender de otras familias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Sin duda es muy importante conocer un trabajo completo acerca de una cuestión que nos vino a afectar de manera total en todas nuestras áreas, ¿no? Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede abrir en este momento su micrófono y hacerla libremente. Yo por aquí tengo una pregunta, compañera. Dice, estamos cerca del semáforo verde, al mismo tiempo estamos cerca de un rebrote. Entonces, esto aumenta la incertidumbre. ¿Qué se puede esperar para los tratamientos tanto de los pacientes como la ayuda de las familias en lo que sería la siguiente etapa o en este tránsito hacia la siguiente etapa? Bueno, sobre qué podemos esperar es que mantengamos muchísima precaución. Podemos esperar también que las personas salgan como cualquier cosa, como que no pasa nada y se olvide que hay un riesgo de contagio aún. Pero las personas que tenemos adultos mayores en casa, que de por sí son vulnerables, y que tenemos personas que viven con demencia, no debemos olvidar que estamos en una fase de contagio, que el virus es nuevo y que es poco lo que se conoce. Mientras que no haya una vacuna y esa vacuna haya sido probada sobre su factibilidad, no podemos confiarnos. Y entonces, para atender a los pacientes, hay que tratar de acercar todo lo posible a su tienda, ¿no? Y no me refiero a que el médico vaya ahí, sino me refiero a que solamente llevarlos al médico en casos realmente emergentes. Que si era la revisión semestral del cardiólogo, mientras no tenga problemas evidentes en este momento, es mejor que no saquen a la persona aunque se pierda su revisión semestral. Más adelante se podrá hacer, pero hay que evitar el tránsito, hay que evitar ponerlos en riesgo, hay que evitar que cuando lleguen personas a la casa, después de estos meses que hemos cuarentena, es evidente que muchísimas personas van a querer realizar reuniones, llegar a visitar a los familiares, y en todas esas situaciones tenemos que encontrar la manera de mantener aislado a nuestros pacientes para que evitemos el contagio. Y hay que tratarlos, hay que tratar de conseguir que las recetas no sean resurtidas, mantenerles sus tratamientos médicos que lleven, pero evitar las condiciones de contagio. Y si de plano ya no hubo de otra, se tuvo que llevar a un tratamiento, pues extremar las medidas de higiene y de precaución. El cubrebocas,
las mangas largas, el cuerpo cubierto, el pelo levantado, el mantener el lavado de las manos constante, usar gel, todas esas medidas, usarlas de manera aún más fuerte con nuestros pacientes que padecen demencia. Ante esta incertidumbre y el regreso a las familias a un poco más de actividad, ¿podemos esperar algún tipo de reacción en los pacientes? ¿Algo más de ansiedad o más confusión? Bueno, me parece que lo que se viene ahora es que vamos a ir regresando a la misma dinámica que teníamos en el pasado. Así como nosotros hemos logrado el retorno seguro al servicio domiciliario, así va a haber otros profesionistas y otros asistentes que lleguen a la forma de trabajo habitual. Al entrar el semáforo verde, muchas cosas van a cambiar, las personas van a volver a hacer su rutina, van a ir al trabajo, no sabemos cuándo regresen los niños a las escuelas, pero podemos esperar que vaya disminuyendo la ansiedad, porque debemos tener muy en cuenta que nuestros seres queridos que viven con demencia perciben perfectamente nuestra preocupación y nuestras emociones. Si nosotros estamos totalmente preocupados por la incertidumbre, si estamos sufriendo por escuchar las noticias, la cantidad de muertos, nuestros pacientes captan eso de nosotros y sienten eso. La parte emocional está bien conectada con la familia. Entonces ahora que vengan los cambios, es posible que sea todo muy, muy flexible y que trate cada familia de regresar a su rutina. Y si eso sucede, pues va a bajar un poco la tensión, va a bajar esta ansiedad y pues todo hay que irlo viendo en el contexto de cada persona, de cada familia. Bien, muchísimas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento o escribirla en el chat. Bien, si no hay preguntas, entonces no nos resta más que agradecer a la compañera Janet por toda su experiencia y habernos regalado, habernos brindado toda este tiempo, toda su tarde. Muchísimas gracias, compañera. Esperamos que, bueno, el trabajo sigue, la pandemia todavía no termina y, bueno, esperemos que salgamos siempre de la mejor manera. Como decíamos, este confinamiento afectó a todos de cierta forma y sobre todo a las personas que requieren una rutina, a quienes se las cambiaron de un momento a otro, ¿no? Muchas veces esta rápida adaptación no fue la adecuada, sumada a diversas amenazas, tanto económicas como sociales. Sin embargo, sabemos que el trabajo familiar y el acompañamiento y la unión hace que siempre se salga adelante. Y bueno, los invitamos a nuestra próxima plática el próximo viernes, igual a las 5 de la tarde. Nos encuentran en el Facebook como Cátedras del Adulto Mayor. En la descripción del video les podemos dejar un link donde pueden suscribirse a nuestras próximas pláticas. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en el Face. Y bueno, pues esto ha sido de todo de nuestra parte. Ya saben, cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos y por favor quédense en casa. Sean felices y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.